Arriba los pobres. En las calles, en los barrios, en las fábricas y las escuelas nos vamos organizando. Y gritemos. Ahora también, Opinión Socialista en la radio, con la conducción de Gastón Covino y Guillermo de los Hoyos, con la participación especial de Patricio Seco, haciendo equipo en la puesta en marcha y producción con Gio Iris y Marcelo Argüello. Cambiemos al mundo de fase. Pretenden arrancarnos el futuro y obligarnos a la barbarie. Este es nuestro aporte para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Así comienza Opinión Socialista. Al final, y se alcen los pueblos por la internacional europea. Hola, 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 muy buenas noches amigos y amigas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a Opinión Socialista en Radio, un programa distinto donde vamos a estar hablando sobre toda la actualidad nacional e internacional, siempre a través de nuestra mirada clasista, feminista e internacionalista. Mi nombre es Gastón Covino y como siempre les digo, gracias por escucharnos, por sintonizar la AM740 Radio Rebelde y por compartir, como todos los miércoles de 21 a 23 horas, un nuevo programa de Opinión Socialista en Radio. Buenas noches, Dayana, buenas noches, Guillermo, ¿cómo andás, camarada? ¿Cómo te va? Hola Gastón, hola Dayana, ¿cómo le va a la audiencia también? Muy bien aquí, en una nueva noche, en un nuevo envío de Opinión Socialista en Radio, y dándole también un saludo muy particular a nuestra compañera Gio Iris y a Marcelo Argüello, ¿no?, que siempre ponen el esfuerzo en que este programa salga al aire. Así es, siempre ahí al pie del cañón y en la producción, y hoy arrancamos un poquito más tarde gracias a los muchachos del camión de la que recoge los residuos, que me demoré un poquito ahí, pero bueno, ¿qué va a hacer? Cosas que pasan. Sí, ¿qué va a hacer? No tienen horario, pobres, pero bueno, así es la cosa, che. Y bueno, hoy estamos comenzando este programa que estaba pensado para hablar de las elecciones, pero claramente no podemos dejar de hablar de uno de los temas del momento, ¿no? La lucha en Palestina. Sí, claro, es de lo que está hablando, diríamos, el conjunto de la clase trabajadora en el mundo entero, ¿no? Y es una lucha que viene desde hace más de 70 años, hay que decirlo, no es nueva para nada, donde la creación del Estado de Israel provocó y provoca una masacre y un genocidio del pueblo palestino desde aquel momento hasta el día de hoy, ¿no? Tal cual, Guille, y hay que decirlo, ¿no? La Franja de Gaza es la mayor cárcel del mundo a cielo abierto, con 2 millones de personas que son cotidianamente vulneradas por las políticas de ocupación y apartheid del Estado de Israel, ¿no? Sí. Desde hace años que la resistencia palestina viene buscando una dirección que pueda llevar a la victoria, a su causa. Lamentablemente eso aún no aparece, aparecen sí los sectores proimperialistas o reaccionarios para ocupar precisamente ese vacío de dirección, ¿no? Y aún así es importante y nos resulta necesario destacar el derecho del pueblo palestino a defenderse frente a la política genocida del Estado de Israel. Claro, porque en estos días donde la lucha palestina se esconde en los medios masivos de comunicación detrás de las tremendas imágenes de las víctimas civiles, es importante señalar eso, ¿no? Estamos del lado de una Palestina libre, laica, y donde las distintas culturas puedan convivir en paz, y de ninguna manera podemos avalar la masacre sistemática y sostenida del Estado de Israel sobre el pueblo palestino. Tal cual, Guille, y sobre el final de la noche vamos a compartir con nuestra audiencia la declaración que sacamos como Opinión Socialista al día siguiente del asalto de Hamás, para poder seguir teniendo más elementos de análisis sobre la lucha en Medio Oriente. Y ahora seguimos, si te parece, en Opinión Socialista en Radio. Pero antes quería recordarle a toda nuestra audiencia, que para comunicarse con nosotros y dejarnos un mensaje pueden hacerlo al 11 26 90
8496 o también por nuestra página de Facebook Opinión Socialista de Argentina. Y ahora, Guille, le contamos a nuestra audiencia de qué y con quiénes vamos a estar hablando durante el programa de hoy. Sí, claro, hoy en estos días cuando pensábamos el programa, indudablemente decíamos, se profundiza la crisis, ¿no? Es algo que se ve en todos lados, y en esta coyuntura electoral, pero más allá de ella también, tenemos que discutir una salida a favor de la clase trabajadora y del pueblo empobrecido. Por eso, hoy vamos a estar entrevistando a Gastón Kudnik, candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires en la lista del FIT Unidad, candidato a secretario gremial en la lista celeste de APTA para las elecciones a realizarse ahorita nomás, el próximo 27 de octubre, y militante de Opinión Socialista, ¿no? Vamos a estar también con Rayo Alanís, abogada, defensora de ambientalistas en Chubut y militante de APEL, y vamos a estar con Carolina Carbó, trabajadora social, docente, referente de Zona Norte, de la Regional Norte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y también militante de Opinión Socialista. Así que, enorme programa el día de hoy. Sí, completito, va a estar bueno. Así que bueno, gracias, Guille, interesantísimo. Y bueno, ahora ya siendo las 21:17 de este miércoles 11 de octubre, vamos a escuchar en la voz de nuestra compañera Gio Iris el editorial del programa de hoy. Dayana, cuando vos lo dispongas. Programa de 14 puntos para salir de la crisis. 1. Suspensión inmediata del pago de la deuda pública con el FMI y con los bonistas privados. Investigación de su composición por una comisión independiente. 2. Nacionalización de la banca y el comercio exterior de granos y carne para evitar la fuga de divisas y garantizar la alimentación de la población con calidad y cantidad. 3. Nacionalización de los bienes comunes, petróleo, gas, litio, protección de humedales, glaciares, yungas, montes. 4. Recuperación de las empresas privatizadas, estatización de todos los aeropuertos, puertos y vías navegables, todo bajo control de las y los trabajadores, usuarios y comunidades afectadas. 5. Reforma impositiva integral por un verdadero impuesto permanente a las grandes fortunas de individuos y empresas. Congelamiento de precios y eliminación del IVA a todos los artículos de la canasta familiar. 6. Los fondos obtenidos con la aplicación de los primeros puntos permitirían financiar un aumento de presupuesto de salud y educación y un plan de construcción de 1 millón de viviendas y de reparación y construcción de hospitales, escuelas y caminos, generando puestos de empleo genuinos para más de 4 millones de trabajadores y trabajadoras. 7. Aumento general de salarios, jubilaciones y programas sociales. Salario mínimo vital y móvil igual a la canasta básica de 300.000 pesos. Reducción de las horas de trabajo sin reducción salarial. 8. Defensa de los derechos y los convenios laborales. Basta de tercerización y precarización laboral. Protección por ley de todos los puestos de trabajo. Expropiación sin pago y nacionalización de toda empresa que cierre o despida. 9. Fuera la injerencia del Estado en las organizaciones obreras. Libertad para formar sindicatos, elegir y ser elegido para terminar con la burocracia sindical. 10. Por un sistema de salud unificado estatal. Basta de la estafa de la salud privada y las obras sociales. 11. Por un sistema educativo único, estatal y gratuito, no a los subsidios a la educación privada. Presupuesto educativo igual al 15% del PBI. 12. Medidas efectivas de restricción a los varones violentos, refugios para las mujeres en situación de violencia hasta tanto se les brinde una vivienda, trabajo, sueldo digno, atención jurídica y psicológica gratuita. Implementación efectiva de la IBE e ILE en todo el país, junto con la ESI en las escuelas.
13. Control popular de la policía. Abajo las causas armadas y el gatillo fácil. Elección directa de los comisarios, jueces y fiscales. Desmantelamiento del sistema de inteligencia nacional. 14. Defensa incondicional de los derechos y libertades democráticas. Nunca más. Apertura de los archivos desde el 74 al 83. Juicio y cárcel común para todos los genocidas. Para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Sumamente necesario el programa que estamos presentando, y a lo largo del programa, valga la redundancia, vamos a desarrollar algunos de los puntos del mismo junto a nuestro invitado e invitadas. Así que, si te parece, Guille, no sé si querías agregar algo más, si no vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, dale. Simplemente decir que en este momento donde todo el mundo habla de la necesidad de un programa y de un plan y demás, hay que decir que la izquierda, la clasista y el conjunto de las organizaciones obreras tenemos ideas en claro o tenemos un camino en claro que seguir, pero claro, ese camino tiene que ser junto con los trabajadores movilizados y con la clase y el pueblo empobrecido, ¿no? Es decir, este programa que presentamos aquí no está pensado para que algún iluminado o iluminada traiga soluciones mágicas, sino para enfrentar a los enemigos de clase que nos saquean todos los días y que intentan someter a la clase trabajadora y el pueblo a sus designios, ¿no? Así es, Guille. Y déjame mandarle un saludo a todos los compañeros y a todas las compañeras de la docencia nucleados en UTE acá en Cava, que ayer se llevaron de la multicoloria, a nuestros compañeros de la OCRE, de la cual es parte de nuestra compa Gio e Iris, que ayer se llevaron a cabo las elecciones y bueno, si bien ganó la lista celeste, hicieron una extraordinaria elección desde la multicolor, así que desde acá le mandamos un abrazo enorme. Claro, hablando de la necesidad de organizarse, ¿no? Así es. Ahora, mientras nos preparamos para recibir a nuestro primer invitado, vamos a una tanda y luego seguimos en Radio Rebelde por la AM 740 con más opinión socialista en radio. Mientras uno de los mayores lobistas en contra de la ley de humedales es ahora superministro, nuestros humedales están más indefensos que nunca. El gobierno anunció a través del COFEMA un nuevo proyecto que elimina al menos 25 artículos clave. De este modo, saldría una ley que limita la protección a estos ecosistemas, a la vez que busca engañar a la población con un proyecto que lejos se encuentra del presentado y consensuado por el pueblo, las organizaciones y la ciencia digna. Después de más de 10 años de lucha, debate, acciones y reclamos masivos, el gobierno sigue tratando de desproteger nuestros ecosistemas. Desprotegerlos para, en definitiva, seguir explotándolos, quemándolos, arrasándolos y devastándolos. Desprotegerlos ante los intereses de la megaminería, del agronegocio y de los emprendimientos inmobiliarios. Exigimos que se escuche al pueblo, no a las corporaciones, y que salga lo antes posible la verdadera ley de humedales. Bien, y estamos volviendo aquí a esta primera parte del programa. Escuchábamos el spot de la ley de humedales y el superministro, por si quedaba alguna duda del que hablaba el spot, es Massa, ¿no? Hoy candidato presidencial de los que cajonea la ley de humedales. Bueno, pero estábamos volviendo y ya nos está esperando nuestro primer entrevistado de la noche. Él es Gastón Kutnik, candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires en la lista del FIT Unidad, candidato a secretario gremial también de la lista celeste de ACTA en las elecciones a realizarse el próximo 27 de octubre y militante de Opinión Socialista. Así que los saludamos, Gastón. Buenas noches, camarada, ¿cómo andás? Hola, compañeros, compañeras, buenas noches, ¿cómo están? Saludos a toda la audiencia. ¿Cómo andás, Gastón?
¿Todo bien? Todo muy bien, todo tranquilo. Estamos acá en plena campaña. Tanto para lograr entrar al Parlamento de la provincia de Buenos Aires, cosa que es bastante difícil, pero también le estamos dando a la elección de APTA, en la cual tenemos también muchas ilusiones. Y ahora vamos a estar hablando a la burocracia. Ahora vamos a estar hablando de todo eso, Gastón. Pero bueno, antes que nada te quería decir que estás re lindo, compa, ahí con el traje ese que te pusiste. La verdad que te ves re bien, compa. La audiencia no ve esto radio, pero bueno. Yo para este tipo de entrevistas que no me la suelen dar, me estoy preparando y me tengo que vestir bien, si no, no pierdo tiempo. Para tener con la jerarquía que tiene esta entrevista, está muy bien, compañero. Perfecto. Bueno, en doble campaña entonces, Gastón, ahí en simultáneo. Pero primero queríamos empezar preguntándote, en tu rol de candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires y teniendo en cuenta también tu actividad sindical, vos hablabas de la burocracia sindical, pero te queríamos preguntar, ¿cómo ves el rol del sindicalismo en estos momentos de crisis de la clase trabajadora? Bueno, la verdad que estando la clase trabajadora gran parte debajo de la línea de la pobreza y levantando la cabeza a la reacción como la levanta, es un gran llamado de atención a todo el sindicalismo y en especial a la burocracia, que ha abandonado los reclamos históricos durante todo este último tiempo, evitando la movilización, porque la fuerza de la clase obrera está, uno lo vive a cada momento, pero es responsabilidad de las burocracias haber puesto de rodilla al movimiento obrero. Y es una gran necesidad, la verdad, que en este momento recuperar la ofensiva, porque así lo reclama el momento. A nivel mundial, la verdad es que lo que está pasando en Estados Unidos es muy alentador. La necesidad de los sindicatos sigue estando de pie y sigue siendo sí o sí la actividad consciente, organizada, la movilización, la única manera real para conseguir revertir todo esto que genera el capitalismo, de la concentración de la riqueza en pocas manos. Así que más que nunca, súper vigente la necesidad, pero exige en un país como el nuestro, tan organizado, hacer sí o sí una crítica furiosa a la burocracia. No se puede permitir de ninguna manera poner a nuestras organizaciones al servicio del gobierno de turno, no se puede poner las organizaciones de los trabajadores al servicio del programa del FMI. Entonces, sí o sí, hacer un gran llamado a todos los activistas, luchadores, sean del partido que sean, de meterse con todo en la militancia gremial, en la militancia política, para sí o sí hacerle frente a quien quiera tirarse en contra de los intereses de la clase obrera. Así que toda la burocracia hoy sabe que está siendo muy mirada por toda la base obrera que ve que se nos vienen, que se habla de todo, ¿no? Esta campaña ha sido increíble. Las cosas que se han dicho hasta acá en contra de nuestros intereses, amenazar sobre las conquistas históricas, sobre la indemnización, sobre cosas tan concretas como la duración de la hora, de la organización. Bueno, se han dicho terribles cosas, se quiere llevar a un grado extremo de liberalización, a lo que único que puede hacer el trabajador es vender su fuerza de trabajo sin ningún derecho. Y bueno, eso sí o sí se le responde como hay que responderle, y para eso tenemos las herramientas gremiales, que salvo contados casos que está en manos de compañeros y compañeras luchadores, como el caso de todo lo que hizo los trabajadores del neumático, lo que vienen haciendo los docentes en muchos lugares a lo largo y a lo ancho del país, y algunos otros casos que también los hay. La mayoría, la verdad, ha puesto a la clase obrera, la ha maniatado, y por eso es que estos personajes siniestros se animan a hablar. Así que creo que se viene una etapa más allá de lo que resulte el 22 de octubre, se viene una etapa de gran enfrentamiento, y sí o sí va a haber que romper los diques de contención, porque la clase obrera tiene que tomar protagonismo y tiene que estar en la calle, sí o sí. Así que será
como esa famosa frase que tantas veces se dijo, pero creo que vuelve a sonar, ¿no? El hecho de con los dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de los dirigentes, cada vez más parece ser esta última parte la necesaria. Así que bueno, así veo el sindicalismo. Perfecto, Gastón, y hablando de superar estos diques de contención de la burocracia sindical, el próximo 27 de octubre, como ya informamos, se van a llevar a cabo las elecciones en APTA, y vos como candidato a secretario gremial, nos gustaría que le cuentes a toda nuestra audiencia cómo se están organizando para derrotar a la burocracia del sector y recuperar el sindicato. Bueno, esta experiencia que hoy encarnamos dentro de la Celeste es una experiencia muy interesante, que debe también tomar nota el conjunto del activismo, porque es una lista que tiene componentes clasistas, muchos componentes de lucha, y bueno, muchos compañeros que se reivindican dentro del peronismo, dentro de la juventud sindical. Es un gran armado, pero con un programa y una perspectiva, primero, de sacarnos de encima un burócrata histórico que, incluso teniendo graves problemas de salud, quiere seguir al frente del sindicato cuando su cuerpo ya no se lo permite. ¿Y para qué? ¿No? Para seguir poniendo de rodillas y persiguiendo a todo el que quiera luchar para poder salir a las conquistas y el sostenimiento de lo que tenemos, técnicos y técnicas, aeronáuticos, despachantes. Entonces, en esa situación es fundamental no tener una actitud sectaria, no tener una actitud que no sea la de recoger el guante de lo que pide la base y construir una renovación que tenga capacidad de poder disputar este liderazgo. Por eso construimos la lista celeste, por eso es que estamos recorriendo todos los lugares de trabajo. En este momento estamos en la provincia de Mendoza y preparándonos para mañana tener una importante actividad, y es con esta perspectiva, ¿no? Pero a la hora de estar en los sectores, a la hora de hablar con los compañeros, con las compañeras, ahí lo que prima es la necesidad de recuperar la democracia sindical, y tiene que ver directamente en cómo se toman las decisiones, ¿no? Cuando hablamos de democracia sindical no puede ser tampoco eslogan, tiene que ser cuestiones concretas que se entienda. Entonces decimos, cuando se vota una paritaria, cuando se habla de cómo tenemos que trabajar, cuando se habla de los convenios colectivos de trabajo, tiene que haber instancias a donde la base pueda expresar sí o sí si aprueba o reprueba o quiere profundizar en canales de lucha su posición, porque en realidad esta es la tarea para poder salvar a la herramienta sindical, que sea una herramienta que realmente sea tomada por protagonistas, no que sea un grupito de gente que vive con muchísima guita, con muchísimos privilegios, los que tomen las decisiones de espalda a los que se levantan todos los días, a los que van a trabajar. Bueno, eso viene a encarnar la lista celeste, ese es nuestro compromiso. Y bueno, sabemos que ya la mera existencia de la campaña está obligando al oficialismo y está generando ya un cambio, porque es una oportunidad también para empezar a construir esta democracia, ¿no? Yendo a todos lados, hablando de estos temas. Así que bueno, muy importante la experiencia, y bueno, con gran expectativa. Vamos a ver qué finalmente deciden las urnas, pero estamos laburando muy fuerte también en todo lo que tiene que ver con la fiscalización, tratando de evitar el fraude, porque es otro de los grandes problemas que tienen todas las listas de oposición. Así que sacando grandes aprendizajes, hemos logrado que en el ministerio nos permitan controlar la urna de jubilados y que duermen en el sindicato, que nos podamos quedar ahí para tratar de minimizar el fraude. Lo mismo con el voto por correo, que bueno, era por carta simple y ahora va a ser por carta certificada. Bueno, varias cuestiones que si se logran finalmente llevar adelante van a ser también importantes, porque esto también es parte, ¿no?, de que se gane con el voto de compañeras, compañeros, no con el fraude, cosa que también es moneda corriente. Y siempre decimos, el que hace fraude en realidad, más allá de perpetuarse en el poder, también hace un gigantesco daño al sindicato, porque es importante que quien nos represente realmente lo podemos elegir nosotros, ¿no? Y hablando acá también con algo que un poco también sucede, algo que tiene que ver con estos otros cargos que también a los cuales nos presentamos. Qué difícil que es para los laburantes hacer política, ¿no? La verdad que es una gran tarea y gran esfuerzo. Por eso creo que lo primero que
también tenemos que estar orgullosos de la gran campaña que lleva adelante el FITU en todos lados. Acá estando en Mendoza también uno ve la presencia que tiene la izquierda, y bueno, hay que seguir tratando de sacarle filo y punta a esta herramienta para que cada vez llegue mejor nuestro mensaje y las compañeras y compañeros puedan entender qué es lo que estamos planteando, y creo que eso es muy importante, así que vamos con esa, vamos un poco a combinar las cosas, ¿no? Con la celeste, pero también con la pelea por la necesidad del poder político, ¿no? Porque también eso es fundamental. Es muy importante, digo, esto de la recuperación de los sindicatos, que es una herramienta clave del conjunto de la clase trabajadora. Hay que recuperarla, digamos, de las manos, de las garras de la clase sindical. Pero ya que estás hablando de la campaña del FITU ahí en Mendoza, además, te queríamos traer sobre otro de las cuestiones, otro de los puntos de debate, que es, bueno, ¿qué se puede plantear para salir de esta enorme crisis que se descarga sobre la espalda de los trabajadores y del pueblo empobrecido, ¿no? Y bueno, presentamos un programa que era el que vos bien conocés, que presentamos al principio del programa de radio, digo, y te queríamos traer sobre uno de los puntos, sobre la nacionalización de los bienes comunes, la protección de humedales, glaciares, yungas, montes, bueno, lo ambiental, ¿no? Esto que hay candidatos como Milei que desconocen absolutamente todo eso y que plantean incluso que las empresas tienen la potestad de poder contaminar, ¿no? Que no hay contaminación. Pero bueno, que queríamos preguntarte sobre esto. Bueno, es una importantísima pregunta, porque hoy parte del programa que se lleva adelante es la explotación total de los bienes comunes por parte de los grandes pulpos financieros, que ha avalado todo esto dentro del acuerdo del Fondo Monetario Internacional, y también estando en Mendoza, ¿no? Recoger lo que fue la experiencia acá en la lucha por el agua. Ha sido fundamental la movilización activa del conjunto de la población para poder defenderla hace 2 años, si mal no recuerdo, en esa pueblada que recorrió toda la provincia y que obligó a ir marcha atrás, porque en esto también hay acuerdo, ¿no? Es un gran acuerdo que hay dentro de los partidos patronales de avanzar en este sentido, por eso se habla poco del tema. Nuestro proyecto tiene que ver principalmente con poner esto en agenda y con dar todas las herramientas y todo el ímpetu a la población a tomar en sus manos la defensa de los bienes comunes. Las leyes, por supuesto, que son necesarias y son útiles, pero está claro que ante semejante enemigo y semejante pulpo, la única verdadera herramienta que se ha demostrado hasta acá como capaz de poder frenarlo ha sido la movilización y la organización del conjunto de la población. Hay que recordar que ha habido varios triunfos y todos tuvieron estas características: lo que pasó en Chubut, lo que pasó en La Rioja, en defensa del Cerro de Famatina, podemos ir incluso más atrás con todo lo que tuvo que ver con la lucha ambiental a lo largo del Paraná, especialmente en Entre Ríos, bueno, en todos los lugares a donde la población se pone en pie. Ahí se empieza a tener en cuenta y a poder defenderlo. La verdad es que la expoliación que está sufriendo el territorio argentino es fundamental, especialmente también todo lo que tiene que ver con los desmontes, todo lo que tiene que ver con el uso del agua, lo que tiene que ver con los humedales que hablaba recién en la publicidad, propaganda y que hacían antes en el separador, no sé cómo decirlo. Qué importante, ¿no? Que es, sí o sí, si queremos pensar una perspectiva donde podamos vivir, y no solamente nosotros, sino pensar en las generaciones futuras. ¿Qué mundo le vamos a dejar? Claramente, hoy el capitalismo propone hacer un uso excesivo de recursos, y en muchos de los casos se hace pura y exclusivamente para incentivar un consumo de muchísimas cuestiones que son innecesarias, superfluas, que podrían ser reemplazadas de otra forma, y eso no se hace por pura y exclusivamente la sed de lucro. Entonces es fundamental, ¿no?, discutir un modelo que para nosotros va a ser el socialismo, a donde la economía piense no solamente en la vida presente, sino en la vida futura de todos los ecosistemas y en armonía con la naturaleza, y eso solamente lo podemos plantear
en una economía que no sea una economía de mercado, sino una economía al servicio de las necesidades. Cuando hablamos de las necesidades humanas y las necesidades que tiene también la biodiversidad, es fundamental pensar en cómo van a poder vivir las generaciones futuras. Hoy cualquier estudio que uno puede hacer se sabe que se está haciendo un consumo excesivo de recursos y tampoco esto está significando en una excelente calidad de vida. No es que se hace, sino que estamos hablando que la sociedad está dividida en esta gran masa de compañeras y compañeros que no llegan a cumplir con la ración diaria de comida, con el acceso al agua, con el acceso a una vestimenta. Bueno, todo eso demuestra también que la concentración es impresionante, así que es fundamental también desde el Frente de Izquierda, desde Opinión Socialista, seguir acompañando, seguir luchando por la defensa del medio ambiente y de los bienes comunes, que es también bastante amplio, ¿no? Se está hablando mucho en relación con la necesidad de defender la soberanía, la necesidad de defender las banderas históricas de la libertad y de la liberación nacional, ¿no? Todo también lo que tiene que ver con la utilización de los ríos. Es impresionante cómo las vías navegables también han sido un espacio en el cual sufrimos la recolonización del capital, y ahí también hay banderas históricas a donde queremos sí o sí que todo esto sea puesto al servicio del país con independencia, ¿no? No puede ser que lo manejen grandes multinacionales que obligan a pagar un terrible tributo para poder circular por nuestros propios ríos, a nuestros propios emprendimientos, a nuestra propia gente. Eso es algo que es inadmisible y que también se tiene que terminar. Sí, sobre esto te queríamos preguntar también, Gastón, pero antes le recordamos a toda nuestra audiencia que estamos charlando con Gastón Kuknik, candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires en las listas del FIT Unidad, candidato a secretario gremial en la lista celeste de APTA para las elecciones a realizarse el próximo 27 de octubre y militante de Opinión Socialista. Y teniendo en cuenta, Gastón, que algo nos anticipaste, que sos teniendo en cuenta que sos trabajador aeronáutico, queríamos preguntarte sobre otro punto del programa que estamos presentando, que es sobre la recuperación de las empresas privatizadas, la estatización de todos los aeropuertos, puertos y vías navegables, todo bajo control de las y los trabajadores, usuarios y comunidades afectadas. Por supuesto que hoy no nos podemos comer el verso neoliberal. Todos los que hemos vivido y padecido el menemismo sabemos de qué se trata, ¿no? Todo esto que se habla ahora tan libremente de volver a privatizar o entregar todo lo que tiene que ser del Estado y que necesitamos que sea del Estado a manos privadas. Parece una cuestión trágica que se vuelva a repetir aquella máxima que en algún momento dijo el menemismo, ¿no? Que todo lo que sea deba ser del Estado será privado. Bueno, hoy se trata de repetir con nuevas caras, pero en un mismo estilo. Incluso se construye un relato de algo que fue repudiado por las grandes mayorías en las calles, y ahora se trata de reescribir la historia. Bueno, es evidente que es necesario, sí o sí, tener en manos del Estado, en manos de la clase obrera, las empresas que en su momento fueron privatizadas, entre esas, por supuesto, la que trabajo yo, que es Aerolíneas Argentinas. Pero también es necesario recuperar el gas, recuperar la electricidad, recuperar las comunicaciones, recuperar todo un sistema de transporte. ¿Para qué? Y para pensar en esto, en una economía que piense en las grandes mayorías, que pueda realmente ser accesible todo lo que es necesario para desarrollar una vida digna, una vida que valga la pena ser vivida. Y eso es realmente necesario que no se lo construya de la forma que se hace ahora, que es con el lucro total. Hay que saber que cada una de estas empresas hoy también le cuesta millones a la población, y el servicio sigue siendo en un montón de cosas para muchísimos compañeros muy, muy deficiente. Si queremos realmente pensar un país libre, soberano, un país que pueda ser verdaderamente independiente, incluso como
como lo soñaron quienes lo fundaron, es necesario sí o sí retomar estas banderas y recuperar todo esto. Así que me parece muy importante. Y esto que estaba hablando recién, también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los ríos, se habla mucho también de la recuperación del canal Magdalena como una parte de lo que sucede hoy en día. Sigo hablando de lo que estaba contando en el punto anterior. Hay barcos que para poder navegar dentro de la costa argentina tienen que pasar por Uruguay y pagar a una empresa belga un tributo para poder, no sé, ir desde Rosario hasta Bahía Blanca. Es increíble, pero es algo que está sucediendo. Así que nosotros opinamos que además esto no puede ser hecho en manos de burócratas capitalistas como que muchas veces distorsionan con su administración la forma de cómo se manejan las empresas públicas, sino que tiene que ser usuarios junto con los trabajadores los que puedan tener en manos no solo el control sino la dirección de estos proyectos. En relación con lo que sucede en aerolínea es fundamental también, ¿no? Saber qué pasa con cada peso que pone el Estado, y esa es una de las cuestiones que queremos llevar adelante. Muy claro, Gastón, lo tuyo. Pero también queríamos, como bueno, estamos ahí avanzando hacia la tanda de la mitad del programa, y para ir cerrando esta entrevista con vos, no queríamos dejar de hablar sobre el debate presidencial del domingo, ¿no? Porque bueno, uno dice sirve, no sirve, fue importante, ¿no? Nos gustaría que nos des tu opinión al respecto. Sí, la realidad es que los problemas que tiene el país no se pueden tratar con esta metodología de 45 segundos para responder o 1 minuto para desarrollar. Por eso y por muchas cosas más, el debate es muy insuficiente, es muy pequeño, no tiene la profundidad, sino que tiene un enfoque más cercano al espectáculo que a poder desarrollar los verdaderos problemas. Pareciera muchas veces que hay que hablar en los tiempos de las redes, en los tiempos de esto. Pero bueno, en ese sentido, reivindicar el rol que ha tenido el Frente de Izquierda, estando ahí, teniendo ese lugar para romper esa estabilidad dentro del Frente Burgués. Me parece que es importante haberlo conquistado, pero creo que el debate lamentablemente tiene grandísimas deficiencias. Por eso el otro día entiendo que Ricardo utilizaba muy bien, que hizo la entrevista, explicaba muy bien él, nuestro candidato al Parlasur, el hecho de que le denominamos que es una farsa, porque la verdad es que no queda otra que utilizar esa forma. No, problemas semejantes como los que estamos hablando, de qué hacer con el país, qué hacer con el 50% de la población que no accede a lo básico para desarrollar su vida, no alcanza con poder responderlo en 45 segundos. Es fundamental que queden claro que va a ser la movilización y la participación activa del conjunto de la población la que va a poder generar verdaderos cambios. Mientras tanto, aprovechamos todos los espacios para denunciar mientras estemos atados al plan del Fondo Monetario Internacional, no hay posibilidad de seguir adelante ni desarrollar ninguna política que permita atender estas necesidades. No va a haber salud, no va a haber educación, no va a haber libertad, no va a haber dependencia, no va a haber posibilidad de tener trabajo de calidad, no se va a terminar con la precarización, ni con la represión, si no nos sacamos de encima la bota del Fondo Monetario Internacional. Así que esa es la gran tarea, y creo que en ese sentido se ha instalado este tema por parte de Unidad en el debate. Me parece que eso es lo más destacable. Gastón, cerrar la entrevista con lo que vos quieras agregar, compa. Bueno, alentar a todas las compañeras, compañeros de participar en esta campaña, de salir, de aprovechar. Es con la militancia activa que vamos a poder hacerle frente a todos los reaccionarios que hoy se animan a levantar la cabeza. Así que redoblar los esfuerzos en esta etapa para pelear cada voto, para aprovechar la distancia para poder hablar, para poder estar en las calles y para poder desarrollar el punto de vista de la clase obrera y de los socialistas. Así que en esa tarea nos ponemos a trabajar, seguimos trabajando para darle con fuerza, y va a ser por este camino, junto con la movilización, que vamos a poder frenarle la mano a
al Fondo Monetario Internacional y a todos los reaccionarios que quieren atacar a la clase obrera. Así que con mucha fuerza lo vamos a enfrentar y lo vamos a derrotar. Gastón, querido, te saludamos. Un abrazo, compañeras, un abrazo a toda la audiencia. Muchas gracias, Gastón. Escuchaste en Opinión Socialista en Radio a Gastón Kuknik, candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires en la lista del FIT Unidad, candidato también a secretario gremial en la lista celeste de APTA para las elecciones a realizarse el próximo 27 de octubre y militante de nuestra organización. Ahora hacemos una tanda y luego seguimos con más Opinión Socialista en Radio por la AM 740 Radio Rebelde. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Desde Opinión Socialista nos preguntamos ¿dónde está Tehuel? Y exigimos su aparición con vida ya. ¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable. El Estado utiliza todos los días su aparato represivo contra la clase trabajadora y el pueblo empobrecido. Nuestra respuesta la organizamos en las calles. Aquí, con Patricio Seco, comienza la sección contra la represión estatal y la persecución a los que luchan de Opinión Socialista. Dos minutos pasaron de las 10 de la noche, de este frío miércoles 11 de octubre. Continuamos en Opinión Socialista en Radio y ahora vamos a dar comienzo a la columna contra la represión estatal y para eso le damos la bienvenida a nuestro compañero Patricio Pato Seco, responsable de la columna. Hola Pato, ¿cómo te va, compa? Buenas, ¿cómo estás, Gastón? Buenas noches, Guille. Hola, Pato, querido, ¿cómo andás? Espero que bien. Sí, la verdad que... Todo bien, Pato, por suerte todo bien. Y bueno, Pato, si bien anticipamos al comienzo del programa, ¿qué te parece recordarle a nuestra audiencia, informarles a todos y a todas las que se acaban de conectar, con quién y de qué vamos a tener el gusto de estar hablando hoy? Bueno, hoy vamos a hablar con Rayu Alanís, abogada defensora de ambientalistas en Chubut, militante de APEL. Y bueno, vamos a hablar justamente sobre la criminalización a la protesta que se sufre en todo el país y bueno, y específicamente sobre los compañeros y compañeras procesadas en Chubut. Y ahí me dice, buenísimo, Pato, y acá me está diciendo Diana que ya está en línea, Rayu, así que si la querés presentar. Saludamos. Rayu, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Pato querido? ¿Cómo están todos ahí? Muy bien, gracias por atendernos, por hacerte este momento. Así que, bueno, nada, empecemos por el principio como corresponde, ¿no? En mayo del 2021, en la provincia de Chubut se vivieron jornadas de masivas movilizaciones y acciones de lucha para defender el agua y el territorio. Tras la decisión del cuerpo legislativo de rechazar de manera expresa un proyecto de iniciativa popular que reunía más de 30.000 firmas de toda la provincia, ¿no? Así es. Sí, y los legisladores y legisladoras rechazaron el proyecto del pueblo, pero le dieron vía libre al proyecto de zonificación minera que finalmente en diciembre de ese mismo año fue aprobado por la misma legislatura. Por esta protesta fueron procesadas 23 personas y finalmente terminaron procesados 16 compañeros. ¿Nos podés contar cómo arranca esa lucha? Bueno, sí, mirá, la lucha es esto que vos decís. Ustedes saben bien que en Chubut, no solamente en Chubut, pero en Chubut particularmente, hay una defensa muy importante de todo lo que es el ambiente y puntualmente el no a la mina, ¿no? Esta cuestión antiminera que se expresó muy fuerte en Esquel en algún momento y hace 2 años, como vos decís, hubo
una gran movilización que, entre otras cosas, terminó juntando 30.000 firmas para implementar, para hacer un pedido de, ay, se me fue la palabra, bueno, de consulta. Esta consulta pública es la iniciativa popular, ahí está, la iniciativa popular, que es lo que rechazó en seco directamente la legislatura de Chubut, y obviamente los vecinos y los habitantes de Chubut, que tienen un sentimiento ambientalista muy fuerte, no dejaron que eso lo lleve por delante y siguieron manifestándose. En ese marco hubo un corte de ruta que se produjo a la altura de Rawson, digamos, y que duró, exacto, sobre la ruta 3, que duró varios días, no fue solo el único lugar, pero quiero decir, hubo una gran presencia de personas que se manifestaban en ese momento, y por medio de un personaje también conocido de manera triste por quienes militamos en los derechos humanos, ¿no?, y contra todas las cuestiones represivas, que es el juez Geral, que es el mismo juez que cajoneó la causa de Santiago Maldonado, exactamente, llevó adelante un procesamiento contra, como decías vos, en principio 23 vecinos, con una hazaña muy fuerte, ¿no? Porque vos imagínate, ya pasaron casi 2 años de eso y siguen persiguiéndolos. Inició con 23 vecinos, y luego eso se redujo en un principio y se procesó a 16, y finalmente se sostuvo el procesamiento de 5 cuando fuimos a Cámara de Apelaciones. Ahora, esta cuestión de los 5 que quedaron procesados tampoco es casual. Entre ellos está Santiago Vasconcelos, que es diputado electo en Chubut, que asumiría en diciembre, y otras personas, otros compañeros y compañeras que tienen una actividad militante, de activismo, que obviamente esto está conectado directamente con la necesidad de tratar de frenar mediante la judicialización y la criminalización de la protesta social cualquier tipo de reclamo. En Chubut eso está pasando mucho, es peligroso, es riesgoso, porque incluso en algunas otras causas se ha llegado a condenas. Pero en esta causa puntual, no hay nada que justifique que haya procesamientos de ninguno de los compañeros, ni de los que estaban antes ni de los 5 que permanecen ahora. Ahora tengo una re triste novedad para contarte, Pato, que en el día de hoy nos llega la notificación que rechaza el recurso de casación que interpusimos los defensores de los compañeros, en el cual pedíamos justamente que se revoque el procesamiento para el cual dictó Geral y confirmó la Cámara. Eso fue rechazado, estamos a muy pocos días de que prescriba, pero se han apurado, han tomado las medidas procedimentales urgentes para tratar de llegar a esto, y bueno, nosotros tendremos que seguir dando la lucha desde el punto de vista técnico-jurídico, obviamente, pero también, y más importante, como todas las cuestiones que tienen que ver con la criminalización de la protesta social, desde la lucha del pueblo que no se puede doblegar ante la amenaza recurrente del Estado de perseguirnos penalmente. Esto no es nuevo, vos te acordarás que cuando Aníbal Fernández, en la gestión anterior, no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando hace muchos años, ya había dicho que a los piqueteros les iba a responder con el Código Penal en la mano. Bueno, esa amenaza se hizo visible y se hizo muy fuerte en los últimos años a lo largo y ancho del país, y en particular en Chubut. ¿Y cómo sigue? ¿Cómo seguiría ahora en los pasos, legales y acompañamiento? Rechazaron lo que interpusieron, ¿no?, en casación. ¿Cómo sigue entonces? Sí, nosotros ahora la parte que te puedo adelantar es que vamos a presentar un recurso de queja, porque esto no lo rechaza la casación, sino lo rechaza la propia Cámara de Apelaciones, que dice que no se cumplen con los requisitos necesarios para llegar a casación. Vamos a presentar un recurso de casación ante la propia Cámara de Casación para ver qué es lo que resuelve.
y obviamente vamos a tener otras alternativas desde lo técnico legal también para hacerlo. Yo quiero destacar una cosa más. En este caso, es un, como te decía al principio, las personas que están procesadas responden a distintas organizaciones, a algunos no, algunos son simplemente activistas, y por ende hay 3 defensas, pero además interviene el CELS porque ha presentado ante la CIDH, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un pedido en el cual menciona distintas provincias en las cuales se está afectando el derecho a manifestar y demás, pero en particular lo presentó por el caso de Chubut. Porque esto es muy evidente, porque si vos lees la causa o escuchás la presentación que yo hice ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, vas a ver que en la causa son los mismos policías, o sea, la misma fuerza de seguridad que intervienen para desalojar un corte, los que dicen que no se cortó totalmente la ruta, que había caminos alternativos, que nadie se quejaba, todo lo contrario de lo que dice Gerald. O sea que ni sus propios testigos corroboran lo que dice. Pero vos fíjate al punto andante. Claro, pero además vos imaginate el interés real que tenía el juez Gerald, que él mismo se presentaba a charlar e incluso intentó en su momento llegar a un acuerdo, a una composición, el código lo permite, es cierto, que sin llegar a tener un abreviado o una probation, que por ahí es lo que la gente más conoce, lo ofreció. Pero vos te imaginás que nosotros no podemos aceptar no sé, hacer una compensación económica, o cubrir ciertas horas, o decir que no vamos a hacer tal o cual cosa, cuando el derecho a manifestarse de un pueblo es el primer derecho que uno tiene, ¿no? Porque a partir de allí... Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, Guillermo de Los Hoyos te saluda. Te escuchaba sí, Guillermo. Muy atentamente y, bueno, veíamos también que este panorama que vos mencionabas se repite en varios rincones del país, ¿no? Vos los mencionabas también en las distintas provincias, con compañeras y compañeros en situaciones similares, Santa Cruz, Jujuy, Mendoza, Salta, Córdoba, un montón, ¿no? ¿Cuál es para vos el camino para enfrentar esa política represiva contra el conjunto de los luchadores y de la clase? Mira, para mí son varias cuestiones. La primera y fundamental es la organización. Primera, lo que vos decías en Santa Cruz, por ejemplo, tenemos el caso de una compañera que está acusada de intento de femicidio de la gobernadora Kirchner por estar manifestándose. O sea, una cosa ya que quita cualquier cuestión lógica, técnica, jurídica, y que además ensucia una lucha tan enorme como el movimiento de la Ola Verde, el movimiento de la mujer y las disidencias. Sí, han pasado Mendoza, las compañeras también de Santa Cruz, precisamente dando cuenta de eso, por eso lo mencionaba. Tremendo. ¿No? En la provincia de Chubut, de Neuquén, yo llevo 80 causas por corte de ruta. Yo lo digo los números nada más para magnificar de qué estamos hablando, ¿no? En Mendoza también tengo unas 13 causas en las cuales hay muchísimos imputados. Pero en la provincia de Mendoza, además, y esto hay que tener mucho cuidado, por eso es tan importante la difusión que hacen ustedes y que tenemos que hacer todos, hay una figura que se llama reiterancia. ¿Qué es la reiterancia? Es que si alguna vez a vos te mencionaban en alguna causa, te habilitarían la posibilidad de que te detengan. Así estuvieron detenidos con esa causa, en realidad son con 4 causas armadas, 2 dirigentes del Pueblo Obrero, Martín Rodríguez y Lorena Torres, una semana y justo una semana antes del 24 de marzo, mirá qué significativo. Nosotros dimos una batalla, tanto desde lo jurídico, pero sobre todo con la movilización, con la lucha, con la denuncia, con el acompañamiento de organismos de derechos humanos de todo el país, incluso hasta la Secretaría de Derechos Humanos se manifestó en ese momento. Pero vos fíjate que después abrieron otras causas a los compañeros y escuchá esto porque es fantástico. Cuando dicen, bueno, usted tiene esta causa, bla, 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 que es lo normal, dice, las condiciones para mantener la libertad. No estar involucrado en cualquier situación susceptible de ser imputable.
¿Vos te imaginás que mi cara fue como si no vivo más? O sea, no puedo salir de acá porque me puedo... Claro, eso te iba a decir. No puede vivir, digamos. Cualquier cosa puede ser susceptible no puede de ser un imputable. accidente, claro. Una cosa totalmente ridícula. Yo tuve, obviamente, en ese momento una conversación, vamos a decirlo así, con los representantes de la Fiscalía, diciéndoles que eso era un escándalo, que además tiene un concepto de odio de clase muy fuerte, porque yo le decía... Me imagino el tono muy ameno de la conversación. Vos sabés que yo siempre soy muy amena. Planteándole esta cuestión de clase, porque realmente yo le decía al secretario de la Fiscalía en ese momento, yo te pido que me muestres una de las causas que vos tenés acá donde lo hayas planteado. Digo, es más, me atrevo a decir que ni siquiera a mí me lo pondría. Bueno, entonces me dice, bueno, doctora, plantéelo. Le digo, bueno, te hago ya en boche, te lo hago formalmente. Y me dicen, si pasa que si usted me lo hace formalmente, yo la tengo que dejar detenida a su cliente. Entonces le dije, ¿te das cuenta? ¿Vos te das cuenta que entonces me estás extorsionando? Claro. Bueno, los compañeros y compañeras firmaron y presenté un recurso. Obviamente eso cayó. Pero llegan a ese límite y a ese extremo de locura, ¿no? Ya esta cuestión de que antes nos perseguían, nos molestaban, porque obviamente para cualquier compañero o compañera es tedioso tener que ir a tribunales, es molesto, es incómodo, es feo, pero vos te imaginas que además, cuando ya la amenaza de cárcel se hace tan presente, pasó en Mendoza, pasó en Jujuy con Sebastián Copelo y Choroy, que a principio de año, o sea, ya es como más, el año pasado, es como más visible. Entonces, intentona que tienen todos los gobiernos, porque eso hay que recalcar, en esto no hay grieta, ¿no? Lo hace Cornejo, lo hace Kirchner en el sur, ¿no? Lo hacen pero en Córdoba con los compañeros. En Córdoba con los compañeros de la universidad. Digo, hay un montón de factores y están operando en ese sentido. Y ahora a mí me preocupa, porque yo siempre hacía el chiste que en la ciudad de Buenos Aires no se animaban a empezar a encauzar a compañeros y compañeras, porque saben que la magnitud de los cortes son mucho mayor que en cualquier provincia, y nadie quería asumir ese costo político, pero ahora tenemos el riesgo de que asuma como jefe de gobierno el señor que no es ni siquiera de la ciudad de Buenos Aires, porque es una truchada absoluta la postulación de Jorge Macri, que alaba el sistema mendocino, que es la violación absoluta de cualquier derecho constitucional mínimo y elemental que tenemos en el derecho, ¿no? Y digo, desde la vista de la burguesía, no de la nuestra. Y está haciendo campaña honesta, claro, como lo hace Bullrich, como lo hace Milei, quiero decir, hay toda una. Entonces nos tenemos que organizar fuertemente. En ese sentido, lo que ocurrió hace unas semanas, este encuentro nacional antirrepresivo que organizó el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, es un acierto. Nosotros nos tenemos que movilizar fuerte, sí. No, eso te quería preguntar, porque participaste, nos encontramos allá y no queríamos perder la oportunidad, ya que estabas acá, de que nos des tu impresión del encuentro, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo viste? Las cosas, los compañeras que participaron también. La verdad que hay un interés real porque está sucediendo y todos nos vemos avasallados. Y nada, quería saber eso, ¿cómo viste el encuentro? Mira, el tema es esto está sucediendo. Antes parecía cada vez más lejano, nosotros ya lo advertíamos cuando estábamos cursando el juicio contra Aracaki y Ruiz, que empezaban por ahí, pero eso era el primer golpe que empezaban a asestar para repartirlos en todos lados, ¿no? Existe, nos está ocurriendo, y lo que yo veo tengo un balance súper positivo de ese encuentro. Estoy muy sorprendida gratamente, porque además fue muy federal. A mí me tocó estar en una de las comisiones de criminalización de la protesta y repasábamos de norte a sur y de oeste a oeste toda la Argentina con este tipo de casos, ¿no? Junto al conversatorio de Gatillo Fácil, de los más numerosos que había, bueno, justamente ese conversatorio se tuvo que desdoblar. Claro. También marca un poco la realidad en la que estamos viviendo.
Exactamente, nos está pasando muy fuertemente, primero tenemos que difundir, porque a veces, viste, las cosas pasan por un costado, o sea, los medios hegemónicos te informan lo que tienen ganas de informar, y parece que estas cuestiones no fuesen así, y además hay que luchar con ese intento de demonización y de construcción de un enemigo que tienen justamente el Estado y los capitalistas. O sea, esto cuando nosotros lo planteamos, yo lo planteo habiendo tenido experiencia en juicios de lesa humanidad, es lo que han hecho, para ponerte un ejemplo, con los pueblos originarios en Chubut, cuando lo de Santiago Maldonado. O sea, la culpa era del mapuche. El demonio era el mapuche. Y el que causó, en definitiva, la muerte, porque ellos lo planteaban así, de Santiago, fue el mapuche. No un Estado que reprime, un Estado que estaba en ese momento, los gendarmes que entraban a cazar a Santiago. Esta construcción del enemigo está presente en Neuquén, cuando a quienes se atacan son a los piquetes. Y en Neuquén, hay que decirlo, a una organización en particular, que es el Polo Obrero. Y lo planteo así porque en Neuquén, a quienes no son partes del Polo Obrero, los corren de la causa por medio de un acuerdo económico. Después, en Mendoza también, las causas se inician con un recorte del diario del Mendoza Post, que dice mañana va a haber un piquete, o mañana va a haber una manifestación, o mañana va a haber una marcha, o demás. Y un fiscal, sumamente fascista y misógino, hay que decirlo, que lleva adelante esas causas. Nosotros hemos logrado cerrar muchas, pero hay un fiscal en particular al que se le asignan todas estas causas, que es el fiscal de tránsito, el que lleva adelante esta persecución contra cualquier tipo de movilización que ocurra en la ciudad de Mendoza. Entonces esto tenemos que informarlo, porque digo, no es casual, no lo podemos permitir de ninguna manera. Así también acá en la provincia de Buenos Aires, no sé si se acuerda que hace muy poquito también hemos conseguido el sobreseimiento de Crespo, que es el dirigente del SUTNA, de un sindicato antiburocrático, que también le habían hecho una causa por hacer una huelga. Entonces están yendo por ese lado, y eso hay que informarlo. No es que vienen porque a alguien les cae mal. Intentan desarmar cualquier tipo de organización, que está ligado también con una política de qué es lo que ofrecen los partidos del régimen en las elecciones, ¿no? Quitar indemnizaciones, bajar esto, bajar aquello, todo, en definitiva, un ataque en regla a la clase obrera, a la clase trabajadora, a los desocupados, y eso es algo que nosotros tenemos que ponernos fuertemente a debatirlo y a frenar ese avance de la derecha, que también obviamente viene construida de todos aquellos que detentaban el poder, que en vez de colaborar para que con unidad de clase, unidad de acción, no estemos padeciendo lo que estamos padeciendo los trabajadores y trabajadoras, sino que han reforzado este tipo de criminalización y de represión, porque también es eso, ¿no? Tenemos desaparecidos en democracia, tenemos miles de casos de gatillo fácil. No hemos purgado nuestras fuerzas de seguridad, diciéndolos en términos burgueses, ¿no? Que es lo que ellos nos quieren vender, sino que se han reforzado estos aparatos represivos para seguir reprimiéndonos cada vez que queremos expresar algo que nos perjudica o que nos daña. Y mayormente cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de que están contaminando el agua en Chubut, están entregando las riquezas mineras y también contaminando el agua en Catamarca, están reclamando por comida en los distintos puntos del país, y a eso quieren llegar, a que no existan más cortes y un retroceso total en miles de conquistas que hemos tenido como clase en el país. Rayu, Gastón te saluda, te estaba escuchando, Gastón. La verdad que es recontra interesante todo lo que nos estás diciendo, y te quería traer un poquito al plano de las elecciones que se vienen, y en ese sentido te quería preguntar sobre el debate, estos debates que hubo estos 2 últimos domingos, pero puntualmente, y teniendo en cuenta que sos abogada defensora de ambientalistas en Chubut, todo este rol que cumplís, ¿qué nos podés decir sobre el punto de derechos humanos que tanto se habló en el debate? ¿Cómo viste toda esa cuestión?
Bueno, mira, en este punto hay como, yo lo dividiría en varias etapas. Tenemos un o dos, pero fue fundamental un candidato que se hace cargo de que es un negacionista, Sí. Que parece que la dictadura no pasó, que no se violentaron derechos, y vuelve a una teoría que ya hasta la propia justicia desechó, que es la teoría de los dos demonios, que es Milei. Un tipo que no tiene ningún problema en habilitar las armas y promover a que cualquier germen, lo voy a poner en sus términos, dañino para la sociedad, sea directamente exterminado. Y después tenemos otros candidatos que, si bien tienen un discurso más garantista o más respetuoso de la memoria, así lo planteó Massa, como que no íbamos a retroceder la memoria, tienen un discurso absolutamente falaz. Que cuando ellos son gobiernos, desaparece Julio López, desaparece Luciano Arruga, desaparece Facundo Astudillo Castro, quiero decir, los casos de gatillo fácil siguen existiendo, los vejámenes en comisarías y en centros penitenciarios siguen existiendo, entonces no se respetan los derechos humanos. Las muertes en comisaría. Las muertes en comisarías, ni hablar. Tenemos las policías, que nosotros parece un latiguillo cuando decimos son las herederas de Camps y Checolás, pero son las herederas de Camps y Checolás. Estas cosas siguen ocurriendo todo el tiempo. Y tenés una candidata que hace campaña abiertamente diciendo vamos a abrir una cárcel, así está, ¿no? Cuando son ellos mismos los que favorecen que el narcotráfico gobierne Rosario como lo hace, por decirlo de algún término, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos 4 candidatos que realmente no hacen su vida, no dedican su vida a los derechos humanos, al respeto de las libertades democráticas, y algunos de ellos utilizan esos términos para posicionarse de un lugar que sea más políticamente correcto o ameno para aquellos que somos sensibles a lo que ha pasado en nuestro país. Y tenemos, otra candidata que tiene otra trayectoria, que tiene otra actividad, que se ha dedicado gran parte de su militancia en la defensa de los derechos de los trabajadores y las libertades democráticas y derechos humanos. Eso hay que decirlo, lo mismo que pasa esto a nivel nacional y pasa esto en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos a Vanina Biasi, que es una trabajadora que ha dedicado su vida a militar en estos campos de defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. El resto no, el resto son la casta, diría otro de los candidatos, ¿no? No hay mucho... De la casa de la cual se nutre también, ¿no? Por supuesto, porque cuando uno empieza a hurgar, te das cuenta que son todos los mismos, que hubieron saltibanquis, ¿entendés? Que estuvieron a un lado del otro, y en definitiva, si no hubo saltibanquis, vos pensás que defienden los mismos intereses. Y esto lo vemos no desde ahora, lo vemos desde el gobierno de Kirchner, de cuando se inventó la grieta, de cómo votaban en legislatura de la ciudad de Buenos Aires, que el kirchnerismo le votaba al PRO y el PRO le votaba al kirchnerismo en la ciudad, a nivel nacional. Quiero decir, esta grieta es bastante mentirosa, ¿no? Y eso es algo que tenemos que estar muy presentes. No tenemos desafortunadamente ninguna garantía o ni mucho menos una certeza de que nuestra situación como trabajadores perseguidos vaya a cesar con cualquiera de los candidatos que eventualmente asuman la presidencia el 10 de diciembre. Rayu, por último, como es nuestra costumbre, te dejamos que cierres como vos quieras, como hacemos con cada uno de nuestros invitados. Bueno, yo en primer lugar agradecerles esto, me parece súper constructivo e interesante que tengamos la posibilidad de contar qué es lo que está pasando. Invito a todos y a todas a que investiguemos, consultemos, seamos críticos, que no nos dejemos engañar con estas mentiras que nos pretenden bombardear todo el tiempo, que no nos dejemos engañar con la construcción de enemigos, que veamos realmente qué es lo que pasó en nuestro país, que nos informemos y que seamos sumamente críticos por eso. Y, en definitiva, organizarnos. Para organizarnos también tenemos que estar informados y saber que la clase obrera, que la clase de trabajadores ocupados y desocupados es la única que puede defender nuestros intereses.
El resto es mentiritas para hacernos poner contentos un ratito. Los únicos que vamos a defender nuestros derechos, y los seguimos defendiendo en la calle, somos los trabajadores y las trabajadoras. Y bueno, y los invito obviamente a participar en la movilización y en las distintas actividades que se realicen, llamadas por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, para darle la mano a la criminalización constante y para defender todos nuestros derechos, y para que siempre recordemos que nuestros compañeros y compañeras detenidos desaparecidos son 30.000 y los seguimos buscando, como a nuestros hermanos y nietos. Muchas gracias, Rayo, y gracias por tu tiempo, y vamos a seguir en contacto acá para eso está este espacio. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Muy buena la entrevista, Pato, muy interesante, compa. Ahora vamos a seguir en Opinión Socialista en Radio, y me gustaría preguntarte, Pato, sobre la jornada en memoria de Gabriel e Iris, jornada organizada por la familia de Gaby, de la cual estuvimos participando el domingo pasado, el domingo 8 de octubre, día del 10º aniversario del asesinato de Gabriel, recordemos, víctima de los negocios de la mafia policial en connivencia con el poder político y judicial. ¿Cómo viste la jornada? ¿Le podés contar un poco a la audiencia sobre la misma? Sí, la verdad que fue una muy buena jornada, muy emotiva, como sucede siempre que estamos en estas fechas, pero fue una muy buena jornada donde primero movilizamos a la Fiscalía, como le decimos, la Fiscalía de la Impunidad, que es la garante de que siga sin investigarse el asesinato de Gaby, teniendo ya una policía condenada por amenazarlo a Gabriel, todo. Sin embargo, no se investiga su asesinato, así que fuimos ahí a la Fiscalía, hicimos una pequeña actividad con un micrófono y un poco de agite. También dejamos nuestros recuerdos ahí en la puerta de la Fiscalía con alguna pintada, ¿no? Y para que la gente también sepa, y que, porque fue el domingo, y cuando lleguen a trabajar el lunes, que sepan que estuvimos ahí, aunque es súper claro que lo saben, porque nos estaba esperando mucha policía en la puerta, como si fuéramos a destruirla, ¿no? Y después, bueno, una muy linda movilización a unas cuadras, a la Plaza 12 de Octubre, donde se encuentra el municipio también, donde también pudimos agitar y dejar nuestros recuerdos, pero ahí la policía estuvo bastante más provocativa, y hay que decirlo porque es una vergüenza que metan policía frente a los familiares que están reclamando justicia, y que esta misma policía hasta le saque los afiches al hermano de Gabriel que los estaba pegando, se los tire al piso, les pase por encima. Fue una provocación que se puso un poco tenso, pero pudimos sortear. Sabemos que la policía estaba para eso en ese momento, así que... Y después compartimos una merienda hermosa en la plaza con una radio abierta. Hablaron varios compañeros, familiares que acompañaron, organizaciones. La mamá de Gabriel nos cocinó para compartir el mate, unas torrejas espectaculares, así que se pintó un mural también, que no teníamos lugar donde pintarlo, entonces se pintó sobre unas tablas, y luego se logró atornillar en una pared del barrio. Así que, pero muy muy linda actividad, y necesaria para seguir manteniendo la memoria de Gabriel y para seguir pidiendo justicia después de 10 años, y que vamos a seguir todo el tiempo que haga falta hasta que la Fiscalía se decida a investigar y a juzgar a los responsables, ¿no? Que son el municipio de Pilar, la policía de Pilar y privados de Pilar. Así es, Pato, la verdad, muy, muy, muy interesante todo lo que comparto, y muy interesante todo lo que decís. Y para cerrar con la columna, ¿querías recordar, agregar o informar algo más, compa? No, bueno, contar que en la semana que viene vamos a estar hablando con Gaby Sanso, la mamá de Rodrigo Sánchez, chico asesinado en Córdoba. Así que ya hace 8 años, y esta semana pasada tendría que haber iniciado el juicio después de 8 años, es un montón, y nuevamente lo suspendieron. Así que, nada, contarles que nos escuchen y nos acompañen la columna que viene, el miércoles. Así será, Pato, así será. Bueno, compa,
te despedimos entonces y nos reencontramos el próximo miércoles, ¿te parece? Perfecto, buenas noches, compas. Buenas noches, Guillermo, Gastón. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias, Pato. Un Buenas noches. abrazo enorme, compa, querido. Ahora hacemos una pequeña tanda y ya vamos con nuestra tercer y última invitada. La ley 27.610 está vigente en toda la Argentina y establece que tenés derecho a abortar sin más razones que tu propia voluntad hasta la semana 14 de embarazo inclusive. A partir de la semana 15, podés abortar si el embarazo es producto de violencia sexual o pone en riesgo tu salud integral, física, mental o social. Tenés derecho a acceder a la información que pidas, a que se respeten tus decisiones, a la confidencialidad, al trato digno y a la atención de calidad. el equipo de salud debe realizar el aborto dentro de los 10 días de solicitado. Por consultas, comunícate al Ministerio de Salud 0800-222-3444 o buscarnos en redes sociales. Nuestro derecho al aborto es ley. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 22:36 minutos de la noche, seguimos en Opinión Socialista en Radio y ahora vamos a presentar a nuestra próxima invitada. Ella es Carolina Carbó, trabajadora social, docente, referente de Zona Norte de la Regional Misiones de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y militante de nuestra organización. Hola, Caro, ¿cómo te va? Gastón te saluda y junto a Guillermo de los Hoyos te damos la bienvenida y te agradecemos por estar nuevamente en Opinión Socialista en Radio. Buenas noches, ¿cómo andan? Una alegría otra vez. Muy lindo escucharte, Caro. Y bueno, mira, se viene el encuentro ahora en Bariloche, plurinacional de mujeres y disidencias, pero antes de eso, después te vamos a preguntar seguramente, te queríamos preguntar, a la redundancia, sobre el 15º encuentro pluricultural, se me mezclaron ahí las palabras, de mujeres y disidencias de la Tierra Colorada, el cual se llevó a cabo el sábado 7 de octubre, y queríamos en ese sentido, si le podés contar a nuestra audiencia sobre el mismo, sus objetivos, cómo lo organizaron, cómo se llevó a cabo. Bueno, los encuentros provinciales, ahora también llamados pluriculturales, para contemplar la gran diversidad que hay, porque bueno, en Misiones tenemos al pueblo originario Mbia Guaraní, y bueno, tiene los mismos objetivos y la misma impronta que el encuentro nacional, solo que a menor escala porque es de este territorio no más, pero bueno, tiene un poco ese objetivo, un poco de preparación para quienes sí puedan viajar como parte del movimiento de mujeres y disidencias de la provincia, y para quienes no puedan viajar como una manera de trabajar en los mismos reclamos, en las mismas consignas que después esas compañeras van a llevar al nacional. Entonces es un poco para que quede reflejado las demandas y sí, los intereses y las consignas propias de este territorio. Es un poco esa la impronta, ¿no? La diferencia también es que es un solo día, lo hacemos acá en un día, por eso fue la jornada del 7 de octubre, y bueno, casi siempre se hace con la posibilidad de quedarse a dormir a quienes necesiten o lo soliciten, pero el encuentro en sí es un día, y también cierra así como una marcha como el nacional. Muy importante, compañera. Sobre todo todas las tareas que se van llevando adelante a través de estos encuentros en el movimiento. Sabemos que durante el encuentro hubo presiones para quitar banderas y carteles. Bueno, ¿lo podés comentar a la audiencia qué fue lo que sucedió y cómo reaccionaron ante estas presiones? Sí, bueno, por ahí para contextualizar un poco, digamos que la provincia en general es bastante antiderechos, ¿no? Es una provincia que se proclama orgullosamente provida, ¿no? Con todo el debate del aborto, hubo mucha movida para que los municipios también se proclamaran a sí mismos provida, o sea, muchas organizaciones y movimientos sociales intentamos frenar, por ejemplo, con debates en los consejos deliberantes de algunos municipios, pero en general primó salvo algunos casos donde sí se logró frenar,
pero en general primó esta voluntad, ¿no? Hay varios municipios que tienen así carteles a la entrada que dicen 2 de mayo, por ejemplo, municipio Provida, una cosa así. Eso es como muy común, para que se entienda un poco que bueno, por más que sea ley, acá en la provincia como que sigue, el sentido común sigue siendo muy resistente a todo lo que tenga que ver con el aborto, ¿no es cierto? Hay como una impronta muy religiosa, sobre todo de iglesias, aparte de la católica, las evangélicas más conservadoras están muy presentes en el territorio, lo que hace que haya una permanente militancia eclesiástica en contra del aborto, pero también en contra de la ESI siempre, ¿no? Es histórico. Entonces, bueno, y la ESI ya tiene 17 años, entonces con más razón el aborto, que es algo relativamente reciente, y bueno, y sigue siendo, nosotros decimos acá que acá en Misiones sigue siendo clandestino, un poco porque no salió publicado en ningún lado, que es una ley, por ejemplo, y otro poco porque a pesar de que esté la bajada de línea de que es una ley, ¿no es cierto?, y que tiene que garantizarse el derecho, cuando una va al hospital sigue siendo como muy así de boca en boca y muy bajito, que uno puede decir para qué viene, para interrupción, y depende de quién le atienda a uno, es más factible o menos factible, bueno, muchísimas trabas, ¿no? Es como que acá sigue siendo clandestino prácticamente. Está Entonces, claro. bueno, en ese marco sucede este encuentro y bueno, las organizaciones al frente de la escuela donde se hizo, que estaba en plena avenida El Dorado. El Dorado es una ciudad como muy larga, una ciudad como chorizo, que tiene una avenida principal que va de punta a punta del Dorado, ¿no? Y bueno, la escuela estaba sobre esa avenida, entonces algunas organizaciones pusimos algunas banderas, y entre las banderas que parece que generaron mayor molestia fueron un paño verde muy muy grande, que bueno, claramente era en relación con el aborto, y una bandera menos grande pero muy visible también, roja, con letras blancas, que decía "Yo sí te creo", que es la del movimiento contra los abusos sexuales contra las infancias y adolescencias, y la organización de madres protectoras, ¿no?, contra todos los abusos y los encubrimientos judiciales. Raramente o no tanto podemos decir que esa bandera del "Yo sí te creo" explícitamente fue mencionada en el pedido de que bajemos las banderas, ¿no? Eso sí, nos llamó mucho la atención de que se dijera de esta manera, ¿no?, claramente, porque estábamos en el encuentro, estábamos más o menos a la hora, ni bien terminaba el almuerzo, una cosa así, o un poco antes, ahí alrededor del mediodía, o sea, promediando el encuentro, llega primero el vicedirector de la institución y nos dice esto, que él está de acuerdo con nuestras consignas, pero aparentemente la directora estaba recibiendo presiones y que por favor lo mandaba a él a que pida que se bajen las banderas, ¿no? Nosotras, lo primero que preguntó fue ¿quién está al mando acá? Y fue muy gracioso eso, porque nosotras enseguida le dijimos todas. Entonces, ese fue como el primer choque, ¿no? El vicedirector decía, sí, pero bueno, ¿quién es? ¿Quién está? ¿Con quién tengo que hablar? No, con todas, le decíamos nosotras. Y así, bueno, entonces dijo que por favor, lo que acabo de decir, y bueno, nosotras lo miramos, nos sonreímos, no dijimos nada y seguimos discutiendo como si nada. Al ratito viene ya la directora, ¿no? Se hace presente la directora y bueno, habla con la persona de la comisión organizadora. Acá también se hace eso, ¿no? Las locales éramos comisión organizadora. Habla con la compañera que le había tocado pedir la escuela, porque la identificó a ella, y fue directo a hablarle. Y entonces la compañera enseguida abre el juego y nos llama a todas, y nosotras, cuando hace este planteo, que ella entiende todo perfecto, pero que no, que bajemos las banderas, dice, no, yo no puedo decir nada, le dice la compañera, tenemos que hacer una asamblea. Entonces, la directora primero, no, asamblea no, bueno, sí, porque nosotras no podemos decidir, no podemos pasar por encima de la voluntad del colectivo, esto es algo colectivamente organizado, es colectiva la decisión. Muy bien, listo. Entonces se hace ahí mismo una asamblea, y bueno, se habla del tema,
eso fue muy positivo, nosotros lo evaluamos, porque claro, por un lado estaba esta cuestión, ¿no?, de decidir entre todas y este ejercicio democrático de una democracia de base, y por otro lado también estaba quedó expuesto muy claramente como este intento de disciplinar, ¿no?, de condicionar lo que estaba pasando a la obediencia, porque algunas le empezamos a preguntar, bueno, pero ¿qué es lo que molesta? Y bueno, y dice, la bandera verde, bueno, pero eso es una ley, le explicamos nosotros, sí, yo entiendo, pero la gente no entiende. Bueno, es una buenísima oportunidad para explicar estas cosas. Bueno, pero la de yo sí te creo, pero usted, señora directora, ¿usted por qué cree que molesta la bandera que claramente está en contra de los abusos contra la infancia? Esto es una escuela. Y bueno, la directora se empezó como a poner más nerviosa, dijo, bueno, pero yo soy la dueña, dijo en un momento, dijo, ay, bueno, tengo que decir la responsable. O sea, pro vida para ir en contra de los derechos, pero no para cuidar las infancias vulneradas, ¿no? Digo, encuentra clarísimo ahí esa forma de ver, digamos, la cuestión, ¿no? Ahí. Fue muy impresionante eso, y bueno, y ahí nosotros le dijimos, le explicamos que quería decir la bandera de yo sí te creo, que entendemos que nadie puede oponerse a eso, no, claro, yo entiendo, pero bueno, y nosotras ahí, nada, seguíamos en la nuestra, y en un momento dijo, bueno, entonces yo las voy a tener que desalojar si ustedes no bajan la bandera. Y una compañera le preguntó, pero ¿y cómo nos va a desalojar? Y con la policía. ¿Y pero por qué delito nos desalojarían? Y ahí como que quedó, colgar una bandera es delito, querer proteger a las infancias de los abusos sexuales es delito. Y bueno, y ahí como que quedó muy desarmado todo, y se hizo la votación y por supuesto se votó no bajar ninguna bandera, y la directora se tuvo que retirar así como había venido. Qué importante mantener esas instancias de organización, ¿no? En los encuentros y en las decisiones. Muy importante, porque además había muchísima juventud, había como 200 personas, que acá en esta zona es mucho, ¿no? Había mucha juventud, algunas pertenecientes a la diversidad, a las disidencias, digo, y además había muchas mujeres que habían venido por primera vez al encuentro. Entonces, ver cómo todo eso se suscitaba, ¿no? Hizo muy concreto esto de qué es el patriarcado, ¿no? Cuando hablamos de patriarcado, ¿qué es concretamente? Y ahí lo explicó. De ahí se expresó, y nosotras eso lo tomamos enseguida y lo retrabajamos en las comisiones, ¿no? Bueno, esto fue un ejemplo claro de disciplinamiento, de censura, de los reclamos, de las consignas, de ver cómo nuestros derechos siempre están ahí en discusión, nunca se ganan de una vez y para siempre, entonces que tenemos que estar siempre ahí atentas y movilizadas y organizadas para defenderlos permanentemente. Y luego, bueno, como terminado el encuentro, vamos a la marcha, ¿no? Esto estaba en el kilómetro 8, el centro de la ciudad está en el kilómetro 9, así que teníamos alrededor de 15 cuadras para marchar por esa misma avenida, y en esa marcha sufrimos un ataque por parte de un automovilista que primero nos empezó a gritar porque quería pasar. Cabe destacar que había un patrullero prácticamente al lado de ese automovilista que tenía 4 agentes arriba, y ese patrullero y ninguno de sus ocupantes hizo absolutamente nada, y este hombre terminó impactando con su auto en la pierna de 2 compañeras. Una de ellas tenía un bebé. Terrible. Ahí se generó una situación muy tensa donde 2 compañeras se acercan al auto para tratar de detenerlo, manotearle el volante para que no siga lastimando a nadie, y este hombre le pega una piña a cada una, o sea, a cada una de ellas. Así y todo, ningún policía lo detuvo. En plena agresión ahí a la vista de ellos, y no lo detuvieron. Al contrario, cuando nosotras fuimos a increpar a la policía de que hiciera su trabajo, lo que hicieron fue invitarlo gentilmente a retirarse. Una muestra más del patriarcado, ¿no? Una muestra más del patriarcado y de la connivencia policial ante todo este tipo de situaciones, ¿no? Y entonces, bueno, este hombre se retiró con el auto, pero se fue a la parte de adelante de la marcha y volvió a insultar a compañeras y agredirlas.
Así que bueno, luego nos enteramos que este hombre era es un joven hijo de un poderoso acá, de un médico de la ciudad, y tiene casualmente, o no tanto, tiene por lo menos en sede judicial una causa por violencias de parte de una ex, y con pedido de medidas de protección inclusive, porque tuvo un intento de femicidio delante de su propio hijo también. Entonces ahí nos cerró como todo el cuadro, ¿no? La connivencia policial, ¿por qué no le dijeron nada? Porque acá es como de ser son pueblos chicos, la gente se conoce. Entonces entendimos perfectamente por qué no lo habían detenido y qué es lo que estaba pasando y por qué la violencia desmesurada de este hombre, que al ver tanta mujer organizada y justamente levantando las banderas contra la violencia, los femicidios y nuestros derechos más básicos, lo exacerbaron tanto. Es buenísimo escucharte, Caro, porque se puede visibilizar bien cómo es luchar y enfrentar al patriarcado en las provincias, no saliendo de los centros urbanos, digamos. Así que la verdad que está muy, muy bueno que para que nuestra audiencia también, los que nos están escuchando y las que nos están escuchando, puedan visibilizar esto, no se pueda visibilizar, se pueda comprender. Y mira, nos quedan 10 minutitos de programa y para ir cerrando te queríamos preguntar uno de los puntos que nosotros estamos presentando en el programa para salir de la crisis es que estamos exigiendo, entre otras cosas, la implementación efectiva de la ESI en las escuelas de todo el país. Algo nos dijiste, pero nos gustaría volver sobre el punto, y ya que sos docente, ¿qué importancia tiene esto para vos, compa? Bueno, para nosotras la ESI es la herramienta porque, digamos, todas estas cuestiones de las que hablamos está muy cruzado por todo lo que es lo cultural, y mucho más todavía en estas zonas donde a veces hay muy difícil acceso a todo lo que es la cultura, y el ámbito por excelencia por donde transita toda la población es la escuela. Con más razón, la ESI es la herramienta para prevenir y erradicar todo tipo de violencias. Es la herramienta que tenemos, y lamentablemente en nuestra zona sigue siendo resistida, sigue siendo muy a cuentagotas como se implementa la ESI, muy discrecional y dispar su implementación según directivo o directiva, según cada docente, es prácticamente voluntario, es como si no hubiera ley, es algo optativo. Entonces no se exige la planificación, no hay ningún control sobre si se hace o no se hace, no existe eso. Y bueno, y me parece que todo esto da claras muestras de que es así en la calle y organizada donde nosotras vamos a conseguir que todas estas hermosas leyes que tenemos cobren realmente sentido, porque y sean efectivamente una práctica cotidiana, porque mientras esto siga así no va a haber de parte de los gobiernos, quien quiera que sea, no va a haber una implementación de ninguna ley si no hay una presión del pueblo organizado y las organizaciones en lucha. Es muy claro así. Nosotras, por ejemplo, cuando fuimos a denunciar todo esto que pasó, les cuento, lo denunciamos, todo lo de la marcha, ¿no? Sí. La policía, increíble también el trato, ¿no? Como desconocían o alegaban prácticamente desconocer toda la legislación, la más básica, ¿no? El derecho a hacer una denuncia. Primero no nos querían tomar la denuncia, luego querían que la víctima pase sola, o sea, desconocían absolutamente todo, o se hacían los que desconocían. Y nosotras ahí plantadas diciendo, no, el derecho dice que nosotros podemos pasar, acompañar a la víctima, pasa con quien ella elija, y ahí plantadas. Pero si esto, ¿quién lo conoce? Solamente las personas que estamos organizadas y militando, porque en la escuela no se enseñan los derechos. Entonces la ESI y todos los demás derechos tienen que ser en materia de la currícula, si no es muy difícil, ¿no? Y es así, en la calle, organizadas, donde vamos a arrancar y hacer vivir nuestras consignas
conquistadas. Súper clara, Caro, súper clara, y la verdad es buenísimo escucharte, compa. Y bueno, como hacemos siempre, te damos la posibilidad de cerrar a vos la entrevista con lo que quieras agregar. Bueno, yo quiero hacer una reflexión sobre estas dos cuestiones. Uno, sobre la federalidad, que está muy bueno esto de que siempre haya voces de todas las provincias, porque es muy diferente lo que pasa por ahí en las grandes ciudades, sobre todo en Buenos Aires, que lo que pasa en los pueblos del interior, ¿no es cierto?, de todo el país. Y está buenísimo como poder escuchar las voces de quienes están ahí llevando adelante y luchando por los derechos, porque es bien, cada lugar tiene su impronta muy específica. Pero sí me parece que lo que es bien común y que a eso tenemos que apuntar como activistas, como militantes sociales, es que nunca jamás tenemos que dar por hecho, por sentada ninguna de nuestras conquistas. Cuando las obtenemos, después tenemos que seguir organizadas y defendiéndolas, porque siempre va a haber intentos de volver a la situación inicial, volver para atrás todos nuestras luchas, nuestras consignas, nuestros derechos conquistados. Siempre van a estar los sectores dominantes buscando la oportunidad de arrebatarnos nuevamente los derechos que hemos conquistado. Y por eso ha sido un error la desmovilización, y ha sido un error por ahí que algunos sectores hayan permitido que eso suceda, y ahora lo vemos, ¿no? Lo que está pasando es claro en ese sentido. Por eso, como activistas, tenemos que promover todo el tiempo estas instancias de juntarnos, de salir, de organizarnos, de discutir sobre lo que nos pasa, porque es ahí con otros donde vemos estas cuestiones que operan. Si no nos encontrábamos este sábado, eso no lo íbamos a ver. Digo acá a nivel, por ahí, movimiento, los feminismos acá, por ejemplo, en la provincia. Estuvo tan claro que fue un aprendizaje, una escuela muchísimo más efectiva que por ahí un montón de clases de teoría, ¿no? Entonces, es ahí, es en la calle donde aprendemos, donde nos organizamos, donde nos encontramos y donde hacemos las redes que nos sostienen y nos cuidan. Así que bueno, llamo siempre a eso, a que sigamos organizadas y nos organicemos cada vez más, sumemos gente, sumemos compañeros. Y a eso se va el encuentro este fin de semana que viene, ¿no? Ahí en Bariloche. Por supuesto. Buenísimo, Caro. Te agradecemos enormemente por haber estado otra vez en Opinión Socialista en Radio, compa. Gracias a ustedes. Un placer escucharte. Gracias. Realmente, chao. Mucha suerte. Escuchaste en Opinión Socialista en Radio a Carolina Carbó, trabajadora social, docente, referente de Zona Norte de la Regional Misiones de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y militante de Opinión Socialista. Y bueno, Guille, estamos finalizando un nuevo programa de Opinión Socialista en Radio, y me parece importante despedirnos volviendo a hablar sobre el conflicto entre Palestina e Israel y reiterando lo que ya hemos hecho público, ¿no? Que es esto de que en este conflicto, desde Opinión Socialista, nos declaramos del lado del pueblo palestino. Sí, claro, por supuesto. Primero, también decir que invitamos a toda nuestra audiencia a acercarse a las redes de Opinión Socialista y leer la declaración que hemos hecho al respecto, y decimos, Gastón, que en estos momentos es necesario que todas las fuerzas revolucionarias del mundo se posicionen firmemente por el cese de la ocupación israelí en Palestina, ¿no? Que es un crimen. Tal cual, y resaltar además que el ataque de Hamas puso en riesgo el nefasto acuerdo entre la sangrienta monarquía de Arabia Saudita y el sionismo del Estado de Israel. Sí, porque, bueno, los medios hablan de la falla de seguridad más grande de la historia, pero en realidad esto solo se explica por la resistencia heroica del pueblo palestino en su lucha contra el ocupante y sus políticas racistas y de exterminio, ¿no? Tal cual, Guille, una nueva demostración sobre la decisión de los pueblos del mundo para luchar en defensa de sus derechos y contra el imperialismo, como lo demostró también hace poco la derrota yanqui en Afganistán. Sí, por eso desde este programa, también en nuestra organización, a diferencia de lo que han declarado el presidente y los demás candidatos a presidente en los debates y públicamente, exigimos la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, y de parte de las organizaciones de clase y de la izquierda, el apoyo total a la causa del pueblo palestino.
Así es, Guille. Estamos por el triunfo de la causa palestina, por tirar abajo el Estado de Israel y gritamos bien fuerte, viva Palestina libre, ¿no? Así es. Bueno, Guille, se nos acabó el programa, compa, la verdad que muy completo, interesante escuchar a Gastón, a Rayu, a Caro, muy interesante este programa, me pareció. Así es. Bueno, nos despedimos ya de este nuevo envío de Opinión Socialista en Radio y vamos a estar seguramente la próxima semana dialogando nuevamente con nuestra audiencia. Así es, Guille. Chau, nos vemos. Las voces, las ideas, las acciones de la clase obrera y de los movimientos populares estuvieron en Opinión Socialista. Ni esclavos ni hambrientos habrá. Nos encontramos el miércoles que viene a las 9 de la noche por AM740 Radio Rebelde. Nos vemos en las calles.